Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Rocío Piqueras. Bueno, un placer tenerte acá en Entrevidas. Muchas gracias, igualmente. Estoy re contenta de estar acá. Por favor, lo mismo para mí, la verdad muy contento que estés acá. Vamos a estar hablando de su flamante primera novela, Un lugar sin memoria, publicado ahí por la gente de Bucanera, la gente amiga ahí de Bucanera Ediciones. Le mando un beso grande ahí a Jorgelina Etze. La verdad que el trabajo editorial es impresionante. Y bueno, pero antes de hablar de tu libro, es tu primera entrevista, ¿no? Así que bueno, un lujo también para mí entrevistarte por primera vez. Contame un poquito cómo se dieron tus comienzos en la lectura. ¿Por dónde arrancaste de chica? En la lectura, Sí. bueno, a mí siempre me gustó leer. En el colegio teníamos mucho taller de lectura, competencias, me acuerdo de lectura. eh, y recuerdo los primeros libros, bueno, El Quijote, mucho también siempre iba de la mano del misterio, de los policiales, a mí me gustaban mucho esos. Eh, y después quizá un poco más fuerte, empecé con Dan Brown, ya a los 10 11. Y después, bueno, me fui un poco con Gabriel Rolón, John Katzenbach, que quizá un poco Jor ahí no le gusta mucho, pero ahí fue como que me empecé a dar cuenta de esas novelas, viste, que no puedes soltar y que quería hacer eso. Me pasaba como que decía, ¿cómo hacen esto? O sea, ¿cómo se escribe? Eso me empezó como a generar una incertidumbre y el bichito ese para decir, yo quiero hacer eso también. Así que un poco fue gracias a la lectura, básicamente, porque para mí lo más importante es leer en realidad, eh, que me llevó un poco a escribir. Y bueno, ahora igual vamos a hablar de en unos minutitos del libro, pero bueno, hablabas de Katzenbach, la novela tuya es un thriller psicológico que es, digamos, el género que domina. Obviamente que es Sí. bestseller, tiene otro, por ahí un estilo que por ahí Jorge está medio, no sé si le convence tanto la editora, pero tiene libros como El psicoanalista, que bueno, son atrapantes, ¿no? El psicoanalista, el regreso del psicoanalista, un final perfecto. Son esos libros que no sabes para dónde van a ir. Y bueno, a mí con el psicoanalista me pasó particularmente que de verdad no lo podía soltar y que me quise meter en la cabeza del escritor y dije, ¿cómo hizo este tipo para que eso funcione? ¿Viste? Porque uno piensa que es tan fácil en realidad y lleva años, No, no, años de no es trabajo. fácil. De hecho, bueno, viendo tu primera novela publicada, ¿no? Uno nunca sabe si hay otras, digamos, inéditas, pero es bastante, ¿no? Extensa para una primera novela también, que también es algo, no tendría que destacarse, pero es para destacar esto de que la editorial publicó un libro extenso, porque hoy por hoy hay un tema ahí, ¿no? Muchas editoriales por ahí no reciben libros extensos, menos de una primera, ¿no? Primera, digamos, publicación de un autor o autora. Bueno, ¿cómo se dio después esto de empezar a escribir? ¿Sumaste lecturas? Bueno, Katzenbach, me imagino que Rolón, por el estilo, habrá sido Los Padecientes. Obvio. Bueno, ¿cómo, bueno, se fue dando el tema de la escritura? ¿Empezaste con taller? ¿Con quién arrancaste? En realidad empecé obviamente sin taller al principio, me gustaba escribir así como que de repente se me ocurrían cosas y yo, bueno, mucho de la era del celular, así que iba con las notas del celular y escribía cosas. Y a los 16 de repente empecé a escribir y sin darme cuenta escribí una novela completa, muy romanticona, muy corte, viste, Wattpad, viste que está bueno, una cosa así, muy de adolescentes, pero cuando lo terminé de escribir dije, ok, pará, me gusta mucho esto de crear una novela, ver los personajes, verlos crecer. Entonces dije, tengo que hacer algo con esto. Terminé el colegio y empecé a ir a un taller que en realidad era, bueno, acá en Zona Sur está el Teatro Ensamble, en Banfield estaba, en realidad, no sé si lo conoces, y ahí había teatro, todo, y había un curso de escritura, que era con una señora mayor que, si me preguntas el nombre, te pido perdón, pero no lo recuerdo, y era literalmente mi abuela la señora. Y era todo un grupo de personas de la tercera edad, y yo con 19 años y todos ellos. Y me acuerdo que eran 3 horas y íbamos y nos leían ejercicios de primaria para como soltar la imaginación y empezar a escribir con eso. Y bueno, en realidad ahí surgió la novela. Ahí ella, me acuerdo una vez que nos dio una consigna que era una oración que está en el libro, que está en la tercera parte, que decía que un hombre estaba sentado abajo de un árbol y a partir de ese ejercicio se creó esta novela. Ah, Eh, mirá. sí, 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 allá por el 2017, creo, si no me equivoco. Eh,
y bueno, y con ella duré un par de meses porque me empecé a dar cuenta de que me gustaba mucho la escritura y en el taller ese era, no leías todas las clases, obviamente, no tenías corrección, era como un bueno voy y leo lo que puedo, lo que tengo. Y creo que fue, mi abuela, que iba a talleres también, mi abuela iba a talleres de literatura, iba uno con Enrique de Carli, que también es un escritor de acá de Adrogué, y me lo recomendó, fui acá en Adrogué, me encantó. Es amigo mío. Bueno, Eh, un genio, sí, gran fue el que me escritor, tiene unos libros, la verdad, impecables. enseñó, que me empezó a dar los primeros tips. Claro, yo un poco hablaba, viste, con palabras traducidas, porque no me daba cuenta y estaba contaminada con Katzenbach, con este, con el otro, y hablaba con palabras que yo no utilizo en la vida Claro, cotidiana. claro. Eh, entonces él me empezó ahí a machacar desde, desde cero, y me dijo algo que eso me quedó muy grabado y creo que esta novela lo refleja un poco, esto de que tenemos que escribir como si tuviésemos una cámara de cine, ¿sí? O sea, una cámara, o sea, solo tenés que escribir lo que ve la cámara, ¿no? Como dejar un poco de lado las emociones y lo que se ve en el lente. Y ahí, claro, yo empecé a volar y bueno, esta novela se empezó a escribir y, y de ahí él se quiso tomar un tiempo para escribir él, entonces dejó el taller y me recomendó a Jor y a Pame. Y ahí, bueno, arranqué con ellas y seguimos con ¿Y, ellas. y cómo fue el proceso de escritura de esta novela? ¿Armaste una Bueno, especie de escaleta? ¿cómo? ¿Y ¿Armaste una especie de escaleta? No, ¿Un orden de capítulos? ¿Tenías idea de al hacia principio, dónde ir? sí, no, al principio era todas las semanas que tenía las clases llevar un capítulo, que yo al principio no me daba cuenta que era un capítulo, era como, continúo la historia de este tipo que no tengo idea de dónde va a llevar. Lo gracioso es que esta novela en realidad empezó en la tercera parte, que bueno, si vos la leíste, pero digo, cuando Sí, la gente la lea, eh, arranca como en un in media res que yo no me había dado cuenta, porque empieza con él que no sabe de cosas. Y en realidad, bueno, después, cuando terminé creando la historia completa y vi el mapa, dije, no, esto empezó a la mitad, acá me falta media historia. claro. Y por eso después se creó todo el resto. Y esto empezó en esa parte por lo que vos contabas también. Arrancaste una oración en aquel taller con la señora. Y además, bueno, estaba escrito todo en primera persona, toda esa segunda parte, y con Jor y con Pame, una vez terminada la novela, me dijeron, bueno, esto no funciona, necesito que cambies la persona, a ver si funciona. Dice, porque quizás no funciona. Yo me quería morir, imagínate, tenía que cambiar, no sé cuántas páginas tenía para ese momento, pero fue lo mejor que pude haber hecho. O sea, porque ahora no me lo imagino cambiando la persona, como que siento que en las partes que está escrito en tercera y las que está escrito en primera tiene una razón, que la entendí luego yo, obviamente, eh, y le cambió un montón el libro, la verdad que sumó un montón. Bueno, pero viste que eso también te lo da hacer taller con gente que ya por ahí tiene otro recorrido y por ahí te facilitan algunas herramientas, ¿no? Que por ahí uno dice, bueno, pero ¿por qué no está funcionando? Ahora, ¿en qué momento sentiste que la historia funcionó? En el momento en que mis Viste que uno cuando compañeras de escribe taller, mucho, a veces hay que destrabar, ¿no? Algo no funciona y hay ¿sí? que seguir probando hasta que decir, bueno, acá tengo la historia, un libro publicable, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, me di cuenta cuando yo escribí esta historia de este hombre y de esta mujer y de esta familia y no le encontraba un conflicto. Para mí no había conflicto. Yo, escritora, no encontraba el conflicto. Y que mis compañeras y mis dos profes en ese momento me dijeran, claramente acá tenés al antagonista de tu historia. No quiero decir ningún spoiler, no sé si No por las dos. spoilemos porque también vuelvo a mostrarlo, ¿no? Un lugar sin memoria, una novela que recomiendo mucho. Bueno, ahora se vienen las fiestas y se viene el verano, ¿no? Es muy dinámica la novela, así que pueden acercarse ahí a Bucanera, ¿no? Además, son estas novelas que vos decís, bueno, las lees sin parar, ¿no? Y si te querés despejar, es acción, bueno, es suspenso. A mí me gusta mucho el thriller psicológico, entonces va por ahí, ¿no? Bueno, sí, continúa. No, y eso, y mis compañeras y mis profes me dijeron, acá claramente está el antagonista y vos no te estás dando cuenta, con los personajes que yo había entregado hasta el momento. Claro. Y yo al principio decía, no, no puede ser, no, no es un mal personaje, y yo, no, no es malo, es el antagonista de tu historia, date Claro. cuenta. Y ahí hice un clic y dije, ok, pará, si esto es lo que sucede y yo no me doy cuenta, hay un montón abajo. Y empecé a cavar, a escarbar, y bueno, salió todo lo que después salió, que medio fue una cuestión media ciencia ficción, que yo nunca me vi escribiendo algo así. No tengo nada que ver con el ámbito médico, pero de repente me empecé a interesar un montón y El empezaron a tema de la surgir cosas que yo... memoria, ¿no? El Alzheimer. ¿Y en qué momento
te atrajo ese tema, ¿no? A ver, siempre me gustaron ese tipo de series igual, ¿no? Siento como que la medicina, en todo lo que tiene que ver terror y misterio, juega mucho por este tema de la sangre, de que los hospitales, viste, siempre esconden cosas, lo fantasmal, como que hay toda una cuestión que engloba esta historia de misterio. Me parece que es un buen lugar para crear algo así. Pero medio que se fue dando. Después, igual, cuando terminé la novela, eh, mi mamá es psicóloga y ella trabaja en un hospital y todas las semanas ella venía y me contaba historias del hospital y dije, claro, yo acá fui sacando y no me di cuenta, Claro, yo acá claro. empecé a y en el momento no lo entendía y un poco por eso fue. ¿Qué tenés? Ahora, Sí. ¿Qué no, tenés vos del personaje de Pablo? que le encuentro. Sí, vos, sí, ¿qué tenés vos? Ah, justo eso te iba a decir. Yo no sé si yo me veo en Pablo, pero sí, una vez que lo terminé, yo a Pablo lo quiero mucho, eh, veía mucho de mi papá. Me di cuenta que sin quererlo le puse un montón de condimentos de mi papá eh, y me da mucha ternura a mi Pablo, como que lo encuentro muy, bueno, obviamente muy paternal, pero esto de una persona que está perdida, pero a la vez como que no sabe por dónde ir y esta cuestión de no confiar o de confiar, es muy ingenuo Pablo por momentos eh, y me da eso, como que es todo luz. Sí, sí, una suma de cosas, ¿no? Es desconfiado, no sabe en quién creer. Bueno, ¿y qué trabajo digamos, investigación tuviste que hacer, ¿no? Porque te metés con cosas Obvio. y- No, al jugosas, ¿no? principio iba como muy, hacía las patadas, escribía términos médicos y Jori y Pame muy acertadamente me dijeron, mira, si vos querés hablar de esto, no podés decir cualquier cosa, Claro, así que ponete a investigar y así lo hice y me puse un poco con esta cuestión del hipotálamo, del hipocampo, dónde se almacena la memoria a largo plazo, a corto plazo, eh, para darle un poco de verosimilitud, obviamente, a mi mundito. Y algo que me pasó mucho con el elemento de la flor, ¿sí? Que acá son muy importantes, las clivias. Yo en realidad en su momento, en vez de que aparecieran las clivias, a mí lo que primero me apareció fue aceite de cannabis. Yo en uno de los capítulos, la primera vez que las nombraron las clivias, yo había puesto aceite de cannabis, que es algo que existe. Entonces Pame, mi otra profe, muy acertadamente me dice, ¿por qué no inventás algo tuyo, algo que sea propio de la literatura y del universo de este mundo? O sea, de estas palabras, digamos. Eh, y dije, ok, las flores a mí me siento que son un elemento también, como la pesca, que acá también está muy presente, es algo muy visual, es muy teatral, ¿no? Vos saben que sabes de teatro, tenés mucho para jugar con el tema de la pesca, las metáforas, y con las flores también, porque las flores, bueno, están en la naturaleza, hay un montón que son medicinales, también que tienen veneno, como que podés jugar con eso y no queda tan tirado de los pelos. Así que creé esta clivia roja, que yo en realidad al principio había puesto una clivia que existía, y me volvieron a decir, no, inventa algo, algo que sea solo tuyo, que no claro. exista. Y ahí fue cuando medio que la empecé a crear, la empecé a escribir, y bueno, una de las partes del libro en donde Pablo busca lo que es una clivia roja en Internet, eso es una búsqueda real. Me dijeron, busqué en Internet y escribí en el libro qué dice en Google. Tipo, escribilo. Así la gente quizá dice, a ver qué encontró, y lo busca, ve esa búsqueda y dice, ok, pará, ¿qué onda con Pablo? Está viendo lo mismo que yo. Claro. Eh, y esas cosas para mí sumaron un montón y yo en ese momento obvio que no me daba cuenta, eh, pero ahora viéndolo todo con el diario del lunes digo, wow, todo el trabajo como que ese rompecabezas y el entramado como que funcionaron muy bien. ¿Y por qué pensás que, si bien sos de leer por ahí novelas más, bueno, bueno, alejadas de la ciencia ficción, porque digo, Katzenbach no escribe ciencia ficción, bueno, mucho de ese estilo, no sé, Connelly, hay un montón, bueno, de ese estilo, más policiales también, no tienen la ciencia ficción muy presente. ¿Por qué pensás que te pasó a vos? ¿De dónde agarraste esto? ¿En qué momento sentiste que tenía que aparecer? Porque obviamente para destrabar algo surge la ciencia ficción. Bueno, ¿cómo se dio eso, no? A ver, también un poco, bueno, el proceso de esta novela estuvo atravesado por la pandemia. Yo en realidad, o sea, el mapa de todo lo que sucedía lo terminé de escribir en 2020
previo al coronavirus, en enero, se terminó el primer borrador. Lo quiero aclarar porque parece que me robé un poco del coronavirus y no, 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 justo no. llegué. Eh, y justo ese año, como tenía tanto tiempo, empecé también talleres de literatura fantástica. Con dos chicos obviamente era online, y eran de, si no me equivoco, de Santa Fe, dos chicos amorosos, que también era un taller multitudinario, éramos como 50 personas, pero que tocaban mucho esto, era literatura fantástica, y esto del elemento fantástico y de cómo puede golpear y cómo puede mejorar una trama, y lo valioso que era, y dije, ok, puedo ir por acá también, porque, o sea, obviamente que el género realista a mí me gusta mucho, y esto de lo policial y de que pueda suceder, eh, sentía que faltaba algo, porque al fin y al cabo, igual, por lo menos en esta novela, lo fantástico es medio una metáfora, como que siento que toda la novela puede pasar en este plano, y lo que tuve que agregar que no existe fue por una razón, como que quizá, nada, el tema de la traición, la familia, esto de la desconfianza, Sí, los vínculos, esos temas están todos presentes. acto. Por eso la pregunta iba más que nada a, bueno, ¿en qué momento sentiste que tenías que incorporar eso? Que sí está bien puesto, pero bueno, ¿cómo se fue dando, no? Cuando el elemento real, que en este caso fue el aceite de cannabis, yo veía que no funcionaba porque era como, cualquiera puede poner esa palabra, Claro. cualquiera puede buscar los efectos del aceite de cannabis en internet. Y yo quiero que mi Pablo no sea cualquiera, que esto sea especial. Obvio que te puedas relacionar con el personaje, es genial, pero quería que a Pablo le pasara algo peculiar, algo que no suele pasar. Vamos Eh, un poquito, ¿puede ser que leas un fragmento? sí, no, sí, sí, sí. Bueno, esta novela está dividida en 4 partes. Es cronológicamente correcto. En realidad antes no era así. Estaba tipo, empezaba en el futuro y terminaba en el pasado, así que esto está muy ordenadito. Y lo que voy a leer ahora es la primera parte, que toda esta primera parte y la segunda están escritas en primera persona. O sea que Pablo habla. Supervivencia. Sí. Claro. Capítulo 1. Gritos, dolor, frío, miedo, llanto, frío, mucho frío, dolor, sequedad de garganta, inmovilidad, silencio. Me desperté, inspiré todo el aire que pude y abrí los ojos. La luz me hizo parpadear. Sentía las pestañas pegadas, los párpados densos, la cara rígida. Arriba de mí, un techo anémico y nublado me dio los buenos días. Sin entender dónde estaba, oí otro grito, esta vez muy cerca. Ya no formaba parte del sueño. Era agónico. Venía de todos lados y de ninguno. Me atravesó. Despacio miré alrededor y busqué de dónde salía. Pero cuando giré la cabeza, silencio. Todo se puso en pausa hasta que una voz interrumpió y me entró en los oídos como una tormenta de arena. ¿Se despertó el bello durmiente? Al fin, ya me estaba aburriendo, un poco preocupado me tenías. El primer compañero que me toca y ni hablar podíamos. Todos en este piso odian compartir habitación. No sé si solo conmigo o con cualquiera, pero la verdad es que prefiero charlar y ya me conozco a las enfermeras de memoria. Una cara nueva no viene mal. ¿Solo lo que prefieren escuchar? Tranquilo, que conmigo vas a hablar o hablar. Desde que mi compañero dijo la primera palabra, no dejó de sonreír, era irritante. Y tenía unos ojos enormes, o una cara muy chica. Francisco Pierri siguió, 4ª etapa del tratamiento, hace 3 meses que no duermo en mi casa, más de 2 días seguidos, un gusto. Y ahí Bueno, lo no, dejamos. muy bueno y no, sí, no vamos a spoilear nada, ¿no? No, Es muy buena la tapa, me encantó. Y bueno, y también del otro lado también la contratapa, no, impecable. no, Y bueno, acá unas palabras de Pamela Terliciplina, ahí también muy buena. Contame, bueno, ¿cómo se dio la posibilidad de publicar ahí con Bucanera? Bueno, así hasta ayer con Jorgelina, pero ¿cómo fue, no, esa charla donde por ahí ella te dice, te quiero publicar, ¿no? y bueno, fue un proceso largo porque si bien Jor estuvo en la creación del libro porque era mi profesora, eh, yo tenía ese entusiasmo de adolescencia y de joven y de querer publicar ya y pensar que tu libro está listo, y ella me frenaba un poco, pará, dale tiempo, esta cuestión de decir, una vez que lo terminás de escribir, no lo leas por un tiempo, o sea, no te sumerjas tanto, déjalo respirar, Eso es pensá fundamental. ¿viste? Esto de meterte en otro proyecto para después volver, y con cuánta razón, porque una vez que volví a agarrar el libro, empecé a encontrar cosas que
no cerraban, cabos que habían quedado sueltos, y obviamente sucede porque estuve 5 años inmersa en este universo, y para mí todo tenía sentido. Pero es esta cuestión de que yo en mi cabeza lo tengo y quizá no lo había podido llevar al papel como debería. Así que el tiempo fue el justo y el necesario. Eh, y la verdad que Jorge, desde el primer momento que me dijo, una vez que estuviese listo, si querés, o sea, yo lo hago, te lo publico porque me gusta. Y también un poco, no fue un laburo solo mío, claramente fue un laburo compartido. Sin ella y sin Pam este libro no existía. Así que eh, es un poco por eso, ¿no? Que nada, el momento en que me dijo este año, que volvimos a vernos en el taller y me dijo, bueno, hacemos clínica de obra, nos ponemos ahí a hilar bien fino y si está bien, lo publicamos. Y yo me quería morir, yo estaba contentísima, obviamente. Así que trabajamos para eso un montón, por eso me alegra y no lo puedo creer que lo tengo acá conmigo. Bueno, te iba a preguntar Es, eso, ¿no? ¿Cómo fue esto de tener el libro por primera vez y de que empiezan a llegar a lectores, ¿no? Las devoluciones, bueno, ¿cómo es esa sensación? Que yo la viví es en muy, su momento, pero bueno, viste que es especial. sí, no, es muy loco. Bueno, tenerlo físicamente, yo lo había imaginado 1 millón de veces, pero ninguna de las veces que me imaginé se compara con la realidad. La verdad que, bueno, yo lo tengo acá en mi mesita de luz y cada vez que lo agarro digo, no, no lo puedo creer, o sea, esto es mío y lo tengo al lado de mis libros favoritos y digo, ahí estoy un pasito, un pasito más y llego como ellos. Eh, y después que los lectores me digan cosas como no lo puedo soltar, lo leí en 4 días, que se pongan tristes cuando pasa algo que no querían, cuando llegan al final y me dicen no va a haber segunda parte, es muy gratificante, la verdad que Bueno, es no va muy a pasar lindo. eso, ¿no? Del no va a haber segunda parte y del cuándo sale tu próximo libro. Que, viste que Sí, a veces pasa que la gente se piensa que es fácil, no es tan sencillo escribir sí, y que después te publique. Bueno, es parte de un recorrido, ¿no? Estoy hablando con total. Rocío Piqueras. Vuelvo a mostrar tu libro, Ro, así la gente también ve la tapa. Un lugar sin memoria, Bucanera Ediciones. Pueden hablar con Jorgelina Etze o con, bueno, Bucanera por las redes para los puntos de venta. Ro, para finalizar, bueno, ¿qué estás escribiendo? ¿Tenés algo más ahí dando vueltas? ¿Algo cerrado, corrigiendo algo? Sí, tengo una novela terminada. Esta me llevó 5 añitos de mi vida y la novela que escribí ahora tuve 9 meses para escribirla, así que cuando la inspiración viene, viene y se queda un tiempo. Y también es más oscuro todavía. Ella no se quedó conforme con esto, quiere ir más allá. Así que un asesino serial, una historia bastante turbia, pero estoy muy contenta con el proceso ese también, porque es otra cosa. Ya yo como escritora me encuentro en otro lado, puedo corregirme y esto. Yo siempre escribo del lado de lo que a mí me gusta leer, como que digo, esto a mí me gustaría, esto lo hago, no es que lo hago por otros, al contrario, lo hago por la lectora, y eso creo que también me ayuda mucho. Eh, y escribí muchos cuentos, que el proceso del cuento le tengo mucho respeto. Yo me considero más novelista, aunque es un proceso más largo, sin desestimar, siento que es como un poco más fácil porque vas volcando las ideas y es como más ameno el proceso. En cambio, los cuentos es lo que está, tiene que ir y tiene que estar bien y cada palabra cuenta, suma, resta. Así que también entusiasmada por encontrar esa faceta y esa vuelta a los cuentos que tengo. Bueno, Así que bueno. estamos. Bueno, tenés ahí dando vueltas 2 libros más, pero bueno, también hay que acompañar este libro que es, bueno, muy nuevo. Así que bueno, Ro, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias. Bueno, ya nos veremos pronto. Obvio, muchísimas gracias a vos por tenerme. Beso grande. Chau, chau.